Estamos conversando con el analista político y fundador del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, y con el analista político y columnista del Diario de Comercio, Fernando Vivas. Y la pregunta que había quedado planteada es, dicho lo que han dicho ustedes hasta ahora sobre nuestra situación política, ¿en qué se va a modificar como consecuencia de la campaña electoral municipal y regional y de los resultados que ella tenga? Es decir, ¿quién va a pagar las consecuencias del descrédito del Congreso actual, cuya tasa de impopularidad bate récords, y el descrédito creciente del presidente Pedro Castillo? Habrán elecciones en todas las regiones y en la capital. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Cuál será la nueva correlación de fuerzas que los resultados arrojen? Señor Nieto. A mí me parece que lo que va a ocurrir es una prolongación de lo que hemos tenido hasta ahora. No veo noticias de que pueda ser de otra manera. ¿Y qué hemos tenido hasta ahora? Hemos tenido fragmentación. Creo que la fragmentación va a continuar. Si uno mira los 20 años, 22 años del siglo XXI, uno verá que las elecciones regionales han anticipado el resultado de la elección presidencial. Ha sido prácticamente constante. Creo que esta vez lo que va a haber es una intensa fragmentación y no veo ni que sea una elección plebiscitaria, porque para eso tendríamos que tener a un gobierno mejor parado de lo que está. Tampoco es seguro de que vayan en un solo partido, el partido de gobierno, o por lo menos lo que parece ser el partido de gobierno. A lo mejor no van en una sola lista, sino en varias. Pero al mismo tiempo no veo tampoco a la oposición de derecha conservadora con capacidad de desarrollar una iniciativa política en el conjunto del país. Quizás Lima, y pongo comillas en el quizás Lima, pero lo que anticipo yo es más fragmentación y probablemente una polarización mayor de los discursos. Señor Vivas, sí, sobre el mismo tema. Coincido plenamente en lo de esa fragmentación y agregaría algo que hemos estado viendo en las últimas campañas, ¿no? Que empiezan muy tarde, porque además ahora hay que despejar el proceso de la salida política de Castillo. De repente esas elecciones se hacen con un no necesariamente un nuevo, sí puede ser con un nuevo presidente o presidenta, o vaya uno a saber. Hay otros temas que se cruzan. Ahora alguien me decía, en mi prioridad de las cosas en que estoy pensando está la clasificación del Perú al Mundial en junio, que la vacancia o tanto de elecciones o las elecciones subnacionales. Y algo que yo apuntaría es como un clamor, tal vez hacer un esfuerzo por apoyar que hayan sondeos en regiones. Solo tenemos Lima y en distritos, ¿no? Que hayan redes de información, de comunicación más fáciles de compartir, porque en muchos lugares del país las elecciones a gobernador son a ciegas o con encuestas truchas, y no hay suficiente tiempo para investigar a los candidatos. Ojalá muchas instituciones, grupos, ONGs, porque el Estado no, más bien el Estado y los organismos electorales como la OMP, el Programa de Elecciones, no respetan mucho la participación política y ponen muchas trabas a los candidatos, y eso ya lo estamos viendo. Esa es otra preocupación y otra alerta que Jorge la debe conocer muy bien como alguien que está construyendo partido a pesar de la adversidad y de la burocracia, ¿no? Pero ustedes enfatizaron en la posibilidad de que el malestar social se exprese en movimientos de descontento que terminen por desestabilizar al Poder Ejecutivo. Las elecciones, los 5 meses que tenemos por delante de elecciones, no va a dar un clima diferente y no va a crear un contexto de debate, de ambición, de hostilidad, que desplace la mirada de lo que hasta el momento es nuestro tema obsesional, que es renuncia o no Castillo, hay manera de sacarlo vía vacancia o no, todas estas acusaciones prosperarán o no.
es probable que las elecciones creen un clima institucional y político diferente, ¿o no le parece, Jorge Nieto? Sí, claro. Sin duda, todos los actores políticos, tanto nacionales como regionales y distritales, ya están en las elecciones. Como dice Fernando, quien está en el cotidiano día a día de la política, se da cuenta claramente que los operadores, los actores políticos de los distritos en todo el país ya están metidos en las elecciones. Pero mientras en el Congreso se daban abrazos, gobierno y oposición, y hacían un minué de guerra ideológica mientras tenían acuerdos prácticos para producir reformas antimodernizadoras, la sociedad salió y se movilizó. Lo que quiero decir es, la dinámica de la sociedad tiene vida propia, y por lo mismo que hay una gran fragmentación, por lo mismo que no tenemos una organizada representación, la sociedad se va a mover por sus propias motivaciones. Allá, por los 15, 20 días finales antes de la elección, tomarán nota de lo que está pasando para ver de qué manera deciden, pero entre tanto, como anota muy bien Fernando, pues es más importante lo que va a hacer Cuevita y sus 10 compañeros para la gran multitud. Fernando Vivas. Sí, hay un temor a que la presión popular se desborde y desestabilice y frustre muchos procesos. Incluso hay este miedo a un rebrote autoritario, ¿no? Pero yo creo que seguir en esas especulaciones sería caer pues en la lectura de los reportes de inteligencia que han embromado a la vez al presidente y a un distintivo que no sabemos qué cosa de la oposición. Y que además no sabemos qué cosas decían. Se ha dicho que la policía, se ha dicho que la DINI, lo real es que no hay ningún detenido. Si era tan grave la situación y había tanta información de inteligencia, ¿por qué no se ha detenido a nadie? Yo me temo que aquí hay que hacer otra alerta. Se ha mistificado para mal el trabajo y el resultado de organismos de inteligencia, que en realidad puede que se trate de agencias privadas con algunos agentes de los servicios de inteligencia que más o menos funcionan con cierta reputación. Jorge ha sido ministro de Defensa, tendrá un mucho mejor conocimiento de ello, y se les está haciendo pasar a estos trabajos interesados, chapuceros de agencias privadas, por producto de la inteligencia que se produce en instituciones formadas para eso, ¿no? Pero yo no me lo tomaría demasiado en serio, sino con muchas pintas. A todo lo dicho se añade el tema de la inflación, porque si algo parece claro del debate que ha habido sobre la exoneración del IGB a ciertos productos alimentarios, es que se prevé que el impacto que va a tener para frenar el alza de precios de alimentos y del resto será limitado. Y sobre la gasolina no sabemos. Nos han dicho que hay 5.000 grifos en el Perú, que el único que podría verificar que hay acá verdaderamente competencia leal es Indecopi, que ya sabemos no tiene mucha capacidad, ¿no? Esto es otro factor, además de los factores vinculados al campo y naturalmente a la cólera producida por la sensación de engaño y corrupción. ¿Prevé así usted las cosas, que el alza de precios siga siendo un factor grave para nuestra población, señor Nieto? Sí, porque lo que tenemos es la primera ola de la inflación. Si uno sigue con atención lo que está pasando en Europa, ellos tienen mucho más cercanía con la zona de conflicto y sobre todo con las importaciones tanto ucranianas como rusas, uno ve que la inflación ha ido convirtiéndose en un problema cada vez más grande. Aquí tenemos la primera ola y van a seguir llegando segundas olas. Pero yo creo que este problema nos debería plantear la posibilidad de convertir esta situación en una oportunidad. Se ha acordado un conjunto de cuestiones con los camioneros, con los transportistas públicos, pero no se ha planteado y no se ha atado a ese conjunto de acuerdos y concesiones algo que me parece fundamental. Necesitamos iniciar la transformación de la movilidad pública de combustibles fósiles a combustibles razonables con el medio ambiente, eléctricos y solares. Otras ciudades de América Latina ya lo están haciendo y algunas están bien avanzadas en la transformación
de su parque automotor para el transporte público a energía eléctrica. Nosotros tenemos excelentes condiciones para ello, pero no lo estamos planteando en la discusión. Es importante que usemos esta crisis y la convirtamos en oportunidad. Y lo mismo pasa con el caso de los agricultores. Tenemos un viejo proyecto atado al gas de Camisea o luego a Bayóvar para producir nacionalmente fertilizantes. Necesitamos recuperar esas ideas, necesitamos recuperar esos proyectos. Entiendo que ya hoy día hay proyectos planteados para o asociación público-privada o relación gobierno a gobierno para poder, no en el corto plazo, ciertamente, ni uno ni otro, pero dar una ruta por la cual el Perú toma esta crisis y la convierte en oportunidad. El problema que tenemos es que una situación nacional e internacional muy compleja nos ha agarrado con un gobierno muy precario. Señor Vivas, ¿qué decir? Una situación internacional compleja nos ha sorprendido con un gobierno muy precario. Usted ha hecho notar en su artículo El campo se calienta que ha habido una confluencia más bien rara entre gremios agropecuarios y gremios de transportistas. Es una combinación difícil en caso de paros y de movilizaciones sociales. Es una coincidencia, pero que puede ser una confluencia en una próxima coyuntura de esos dos y más sectores. Pero lo interesante de esos dos sectores es que tienen que ver con la provisión de víveres para las grandes ciudades. Entonces, y recuerdo un video que se viralizó de un protestante en una calle de Huancayo que decía: si dejamos de enviar alimentos a Lima, asfixiamos a Lima, ¿no? Y no lo decía con un sentido tremendista de la revolución del campo a la ciudad, sino en el sentido de y así nos podrán oír, ¿no? O sea, y querer hacerse oír. No había un propósito de terror senderista, pero igual daba que pensar cómo la confluencia de esta protesta social, que tiene un origen la inflación, ¿no? Y has dicho bien, Jorge, que la primera ola, porque puede haber otras olas, pero hay que subrayar que para muchos es la primera ola de inflación en sus vidas, porque nosotros los mayorcitos recordaremos la de los 80, pero después nos hemos familiarizado más bien con una inflación muy baja, de entre las más bajas de la región. Entonces, quienes no están familiarizados con ella, caray, la van a sentir más duro, ¿no? Señor Nieto, palabras. En un momento, perdón. Sí. Adelante. No, y decía, en un momento en el cual la sociedad peruana viene saliendo de una pandemia muy brutal. No solo somos el país con más muertos por millón de habitantes en el mundo, sino que estamos hablando de entre 200 y 300 mil muertos. Eso es un hecho traumático para cualquier sociedad. Y hay muchos sectores, especialmente los más pobres, que han vivido esa pandemia abandonados por la salud pública que no tenía capacidad de atenderlos y por la salud privada que era tan cara que simplemente era imposible pensar en ella. Entonces, a ese abandono, a ese hecho traumático, miles de hogares peruanos en luto, ahora se agrega, sobre todo en el caso de los más pobres, esta inflación. ¿Qué está significando eso? En Lima comienza a haber ya hambre en los barrios. Ya venía anunciándose eso hace unos meses, pero hoy comienza a ser un fenómeno cada vez más claro. Por eso, los comedores populares impulsados por las mujeres de los barrios populares están nuevamente en la agenda pública. Y en el caso de los agricultores, que son más débiles aún, lo que hay es, además de lo de la pandemia, hay una situación en la cual son productores que no tienen acceso al crédito, no van a poder sembrar. Y además, lo constato en conversaciones que he tenido por estos medios con maestras rurales en la región de Puno, hay una profunda decepción que las lleva, en avanzada la conversación, a no poder contener las lágrimas de impotencia, de rabia, de enojo. Eso está aquí. Entonces, si no fuera por un criterio de humanidad, de solidaridad, tendría que haber un criterio siquiera egoísta de evitar que esto se desarrolle y se despliegue de una manera muy brutal. Y esa es la necesidad, esa es la obligación de este gobierno, que en realidad la han elegido
permanentemente. A veces diera la sensación de que no le interesa gobernar. Muchas gracias, Jorge Nieto y Fernando Vivas. Ojalá que la próxima vez que nos reunamos podamos hablar de una ruta de salida que viene recorriéndose. Por ahora nos quedamos con la sensación de que la situación es incierta y que nos adentramos a cada vez más incertidumbre. Muchas gracias y muy buenas noches a ustedes dos por su presencia en Las Cosas Como Son. Vamos a hacer una pausa, después de la cual vamos a conversar con el cardenal Pedro Barreto, obispo de Huancayo, y que ha estado hoy en contacto con las autoridades del Ejecutivo, cumpliendo el rol que ha asumido desde el inicio, desde las elecciones, de intermediación por la paz.